Bienvenidos. Soy el pastor Julio Daniel Vega. Estamos en la iglesia cristiana Agua Viva y les doy la bienvenida a este mensaje que se llama Gloriosa Voluntad que nos hará justicia, segunda parte. Si no tuvieron la bendición de escuchar el mensaje del domingo pasado, del 16 de agosto de 2020, yo les animo a que sí lo busquen, a que lo escuchen, porque en ese mensaje algo que quedó muy claro, y no por el dicho de cualquiera, sino por el dicho del doctor Sigmund Freud al pastor y psiquiatra Fitzer, su amigo, quedó claro una cosa: para un no creyente, lo que estamos viviendo será insoportable. La hija de Freud, Sophie, había muerto en Hamburgo en el año 1920 por una pandemia semejante a la que sufrimos, que se llamó la gripe española. Y bueno, esa pandemia se llevó a Sophie, la hija del doctor Freud. Y el doctor Freud le escribió al único amigo cristiano que tenía, el doctor Fitzer. Era su amigo porque además de ser pastor cristiano, era un notable psiquiatra y psicólogo como él. Era un hombre culto. Y el doctor Freud, el más grande psicólogo de todos los tiempos, le escribió diciendo: me fue arrebatada así, como si nunca hubiera existido. Es decir, le contaba del impacto, del despojo, así, de súbito, de su significado de vida, y le decía como conclusión: para uno creyente, esto es imposible de soportar. El doctor Freud con eso estaba reconociendo e implicando la imperiosa necesidad que tiene el ser humano de una esperanza. Y el día de hoy, en esta segunda parte de este mensaje, yo quiero que lean conmigo un desafío tremendo. Dice en Isaías 3:10, por favor lean allí: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Tal vez, hermanos, al leer este texto de Isaías 3:10, nos parezca una palabra más de la Biblia. Decida al justo, está diciendo el Señor: ve y dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Pero quiero contarles que una palabra semejante marcó mi vida poderosamente. Yo crecí en pobreza, crecí en necesidad, crecí en una situación muy difícil, crecí en medio de, pues, una situación familiar dolorosa, no solamente conflictos, sino agresiones, golpes a mi madre y, pues, una situación terrible. Además, pues, de la marginación, además de el rechazo por la condición de pobreza siendo un niño, cosas que yo no entendía y que estaban lastimando mi corazón. Y yo buscaba, recuerdo que cuando yo era un niño, mi hermano Gabriel, que ahora está en la presencia de Dios, él llevó un póster a la casa y en ese póster decía en la parte superior: hay hombres que respiran luz. Y a mí me gustaba de niño mirar las imágenes de ese póster donde se veían fotografías de los grandes personajes de la historia, grandes mujeres y grandes hombres que enfrentaron retos, adversidades, situaciones duras y que sin embargo respiraban luz. Me gustaba leer todo eso, me gustaba escuchar. Recuerdo que cuando fui creciendo me gustó la poesía y conocí la poesía de uno de los más grandes poetas españoles, don Miguel Hernández, que aunque murió a los 31 años de edad, siempre a mis ojos fue don Miguel Hernández por la grandeza de su espíritu.
Miren, como datos así muy generales, él perdió a su único amigo de vida, Ramón Sige. A él escribió el soneto más importante de la literatura hispanoamericana. Junto con el de Fray Luis de Guevara, Soneto al Crucificado, el soneto a Ramón Sige es la obra más bella de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Y ese joven, lastimado después por la muerte de su pequeñito hijo a causa de una infección intestinal, por la pobreza, lastimado después porque fue hecho prisionero en la Guerra Civil Española y lastimado porque ya no pudo ver a Josefina, su amada esposa, y a su pequeñito Manuel, que nació después, ya no lo pudo mirar porque estaba en la cárcel, lastimado por estar afectado de tuberculosis, muriendo en una cárcel húmeda, lastimado por todo. Él escribió estas palabras. Él dijo: los bueyes doblan la frente imponentemente mansa. Por los mismos dolores, los leones la levantan. ¿Y saben qué me hace recordar? Las palabras de nuestro Señor Jesús. En San Lucas 21:28, el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor, tal como dijo Miguel Hernández, nos llamó a erguirnos y levantar nuestra cabeza. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa. Por los mismos dolores, los leones la levantan. Y esto lo leo en la palabra de Dios, San Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y es lo mismo que leo en San Lucas 13:33, cuando el Señor dijo: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Yo era un muchachito buscando esas palabras, necesitando eso, reconociendo que sin esa esperanza nunca iba a salir adelante de la condición en que yo vivía. Leí, por ejemplo, que Beethoven, el gran músico incomparable, bueno, comparable con Mozart y Bach, solo con Mozart y Bach, solo con ellos. Beethoven a los 21 años se enteró que estaba perdiendo el oído y escribió: es necesario que en este año todo lo que yo soy se revele, se muestre por completo. Es decir, Beethoven no se rindió. Dicen los biógrafos que cortó las patas del piano y se tiraba sobre el piso para que las vibraciones del piano se convirtieran en un lenguaje en su interior, dado que ya no podía escuchar la obra maravillosa que hacía. Nunca se rindió. Sus palabras me inspiraban. Me inspiraban las palabras de otro alemán, el poeta Goethe. Y no me lo vayan a tomar a mal que digan: el pastor siempre hablando de su tierra, de Alemania. Miren, yo sé que en México ustedes también han tenido aquí grandes personajes, pero Goethe fue un hombre muy especial. Él enfrentó también cosas como las que estamos viviendo. Y él dijo: brotad lágrimas, pues, pero no podréis apagar el fuego de mi alma. Brotad lágrimas, pues. Era como decir: debo aceptar que ya las lágrimas brotan de mis ojos, pero nunca lograréis apagar el fuego de mi alma. Y todas esas palabras y frases, para mí, créanme, en mi condición de niño, más tarde de joven, eran
como agua en un desierto, pero con nada las comparo con las palabras que un día me regaló mi madre. Les voy a contar, aunque para mí es muy difícil contarlo sin que me gane el sentimiento y me ahogue, en verdad me ahogue la emoción, porque es recordar o volver a vivir cosas muy difíciles. Miren, cuando mi mamá quedó sola y pues tuvo que enfrentar la vida para llevarnos adelante, ella comenzó a vender comida, vendía sopes, enchiladas, quesadillas. Y yo recuerdo esa tarde, nunca la voy a olvidar. Ella había hecho unas quesadillas, pero no blandas como a veces he visto quesadillas. He visto como esponjositas, he visto como de tortilla nada más doblada. No, las que ella hacía eran tostadas totalmente. No sé cómo decirlo, pero imagínense una tostada pero doblada. Así, eran rígidas y exquisitas. Y yo recuerdo que se vendían de papa nada más, ¿eh? No crean que de carne ni nada así, porque pues nadie iba a comprarlas. Papita nada más. Y eso cuando había, pues un poquito de quesito supremo, así se llamaba, queso supremo. Era un cuadrito. Y bueno, entonces eso cuando había. Cuando no, pues nada más papa y salecita. Pero no se imaginan, eso con una buena salsa, mi mamá vendía una barbaridad. Y mi mamá ya estaba lista para irse al segundo turno de ventas. O sea, ya toda la mañana se había partido el lomo. Y ahora estaba lista para ir a la segunda tanda. Y en eso apareció mi papá. Y empezó el pleito, porque pues aunque él ya no estaba ahí, pero de vez en cuando llegaba, él quería ser atendido. Dijo, me vas a dar de comer. Y mi mamá le decía, Gabriel, entiende por favor, yo tengo que ir a vender. Yo no puedo desaprovechar, tus hijos comen de esto, date cuenta. Y mi papá pues obviamente le contestó con más enojo. Y mi mamá le decía, porque lo recuerdo como si fuera ayer, le decía a mi mamá, es que de esta manera estoy haciendo lo que tú no haces. Tú los dejaste, tú no sabes si ellos comen o no comen. Y yo recuerdo a mi hermana Dina y yo mirando esa imagen y sabiendo lo que podía suceder, temblando de miedo. Mi hermana apretaba sus dientes solamente. Y yo recuerdo que empezaba a sentir un miedo como nunca sentí. Y en ese momento, mi papá queriendo pegarle a mi mamá, pega en la olla donde mi mamá tenía ya metidas todas las tostaditas. Las iba poniendo así como en una enramada, iba tejiendo con las tostaditas para que no se rompieran, para que quedaran frescas, no se pegaran, y bota la olla al suelo. Y yo recuerdo la desesperación de mi mamá. Ya era la hora de ir a vender. Las primeras que cayeron pues se quebraron allí en dos. Entonces mi mamá se agachó para recoger las que quedaban buenas. Y yo como niño me agaché con ella para ayudarla. Y yo lloraba de miedo, de dolor, de impotencia. Y mi mamá lloraba abajo de esa mesa porque todo su trabajo con el que nos mantenía, con el que nos daba de comer, estaba en el suelo. Y entonces ella andaba recogiendo también y yo también. En eso me mira y mira mis lágrimas. ¿Y saben qué hizo? Se limpió de inmediato las suyas y como pudo me sonrió y me dio las palabras más importantes de mi vida.
porque tomando mi barbilla me dijo, todo va a estar bien, hijo, todo va a estar bien. Y me regaló una sonrisa en medio de las sombras. Y eso marcó mi vida. No la poesía que leí con Miguel Hernández, no la poesía de García Lorca, cuando lo sacaban antes de ser fusilado y miraba la luna. No, lo que marcó mi vida fueron las palabras de mi mamá. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Cuando yo leo lo que el Señor le dijo a Isaías, en Isaías 3:10, ve y dile al justo que le irá bien, que comerá de los frutos de sus manos. Hagan de cuenta que estoy escuchando a mi mamá. Y fíjense cómo es la vida. Hace una semana fui a verla, porque pues ahora con la pandemia hemos estado lejos. Y ya después de convivir un rato, comer un huevo en chile tan rico que hizo Miriam, ya nos despedíamos y le dije, mami, cuídate, cuídate mucho. 90 años después de aquel tiempo, de aquel día cuando ella se agachó, yo creo yo tenía unos 6, 7 años. 90 años después me dijo, hijo, todo va a estar bien. Las mismas palabras. Todo va a estar bien. Me dijo, mira, acuérdate que me dio el dengue. Y sí, en Mérida un mosquito la picó y le contagió el dengue cuando hubo allá una epidemia en el sureste. Dice, acuérdate que me dio el cólera. No, hijo, coronavirus. Voy a estar bien. Y entonces le dije, mami, pero cuídate. Y me vuelve a mirar y me dice, todo va a estar bien, hijo. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma sonrisa. 90 años después, no se rindió. Los años nunca la rindieron. Le cuesta trabajo ir, caminar, hablar, pero sigue volviendo a ser la sonrisa, la que yo vi cuando mi madre era joven y luchaba por nosotros. Y por eso las palabras de Isaías para mí son tan especiales, porque el Señor le dijo a Isaías, ve y dile al justo que le irá bien. Ah, bueno, pero si Isaías hubiera sido como los predicadores de ahora, que hablamos por Facebook, que damos conferencias en congresos, sería bien sencillo. Isaías recibió la orden de Dios, ve y dile al justo que le irá bien. E Isaías sabía lo difícil. Mire, a la gente que tenía que ir a decirle, a esa gente le habían robado todos los asirios. A esa gente le habían arrebatado a sus mujeres. A esa gente le habían asesinado a sus niños. Las ciudades de Israel, las ciudades de Judá en tiempos de Isaías habían sido saqueadas, masacradas por los asirios. Y todavía el Rabsacés, un malvado, iba y retaba al pueblo de Dios. Y la gente, los justos, como dice la Biblia, los hijos de Dios, estaban en ciudades fortificadas, temblando de miedo. ¿Cómo iba a llegar Isaías a decirle, dice el Señor que al justo le irá bien? Dice el Señor que comerá del fruto de sus manos. ¿Saben cómo? De la única forma posible. Limpiándose las lágrimas como mi madre, con la misma dignidad y haciendo el esfuerzo de sonreír en medio del dolor. Solo así se transmite a un hijo una verdad así. Solo así marcas el corazón de un hijo, de un nieto, para siempre
y lo bendices, no de otra manera. Muchos de nosotros no estamos peleando por la justicia de Dios. Creemos en ella. Lo hemos leído en la Biblia. Pero nos falta pelear por ella. La Biblia dice, tomen su hoja de mensaje, la hoja 1, en 2 de Corintios 6, la Biblia dice que debemos tener armas de justicia a diestra y a siniestra. Por eso en Mateo 5, en las bienaventuranzas, el Señor dijo, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Dios no dijo, dichosos los que creen en la justicia. Es fácil creer en la justicia, me refiero de manera intelectual. Es fácil esperar en la justicia, me refiero de manera religiosa. Repetir y repetir textos. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi mamá, al verme llorando debajo de esa mesa, recogiendo entre lágrimas las quesadillas buenas, ella tuvo hambre y sed de justicia para sus hijos, de bendición para los marginados. Y así fue. Mi hermano Víctor, mi ejemplo de vida, él trabajó desde niño cargando latas de chiles. Más tarde trabajó como obrero en vidrioplano. Después ya tuvo un trabajo muy digno que también me compartió. Entró a trabajar a Ford Motor Company. Víctor, con un talento desbordado en todo lo que hace, con tantas oportunidades en su interior de habilidades, de capacidades, pero teniendo que trabajar por sus hermanos. Yolanda, ella tuvo un gran talento. Nadie hacía vestidos de novia tan bonitos como los que hacía Chata, Yolanda. Y trabajaba sin descanso. Siempre me gustaba acercarme a su máquina Singer y con los pies hacía como una especie de columpio, y eso hacía que la máquina de coser cosiera y cosiera y cosiera, siempre luchando por sus hijos. Y después, con su empleo digno, luchando por los suyos. Gabriel, él siempre luchó por crecer. Entró pues a trabajar en una oficina de la Confederación Nacional Campesina como un muchachito ayudante. Después trabajó en Banamex y llegó a ser un funcionario. Un hombre con grandes capacidades. Miriam, ella, yo creo que alcanzó privilegios muy grandes porque siempre fue muy capaz, muy honesta, además de muy sensible y enamorada. Poesías y poesías. Pero más que eso, su trabajo, su disciplina, su compromiso, su responsabilidad. La llevaron a ser secretaria del gobernador de Yucatán, don Víctor Cervera. Le llevaron a ser secretaria del secretario de Economía. Le llevaron a conocer, así de ver, a presidentes de la República, secretarios de Estado. Y Dina, la más chiquita, siempre trabajando, luchando, sin descanso, formando un matrimonio ejemplar, formando una familia y luchando por ella. También estudió pues lo que se podía estudiar, taquimecanografía. Y de allí pues a trabajar
y ahora junto con su esposo Julián, trabajando dignamente. Cuando miro todo eso, recuerdo las palabras de mi mamá. Todo va a estar bien, hijo. Dile al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Era como si Dios le hubiera hecho decir a mí, dile a Julio que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Y así ha sido. Gracias a todos ellos, yo fui el único que tuve el privilegio de estudiar. Me refiero a una carrera profesional, posgrado, doctorado. Todo lo debo, después de Dios, al trabajo de mi madre y al sacrificio de mis hermanos. Todo estuvo bien. Pero no podemos hacer nuestras estas palabras, hermanos, con esa fe a medias, con ese dejo de reproche y fe, con ese corazón que por momentos confía y por momentos se queja, con ese corazón que por momentos anhela y por momentos se derrota. No vamos a poder. Necesitamos aferrarnos a Dios. El domingo pasado vimos cómo el doctor Sigmund Freud le dijo a su amigo, el pastor y psiquiatra Fitzer, le dijo, para un hombre no creyente no es posible resistirlo. Hoy quiero que vean el otro caso, el de otro gran psicólogo mundial y que sin embargo él sí soportó, superó y venció la adversidad. Me refiero al doctor Viktor Frankl. Quiero que vean al doctor Viktor Frankl en una imagen donde está frente adelante de unas cercas electrificadas. Y quiero contarles esto. Miren, está en la página 2 para nosotros que estamos aquí en edición pobre, en Julio Daniel Vega, los pirurris de Agua Viva Virtual están viendo las fotos ahora. Bueno, pero en la página 2, o ustedes en pantalla, esta fotografía es muy especial. Él es el doctor Viktor Frankl. Después de Freud, el más grande psicólogo de todos los tiempos, a la altura de Jung, de Adler, de Melanie Klein, de Anita Freud, a la altura de los más grandes del mundo, Carl Rogers. Y el doctor Viktor Frankl está en esa fotografía que se tomó en 1947, 2 años después de que fue liberado del campo de concentración más horrendo del mundo, el de Auschwitz en Polonia. Y cuando digo el más horrendo del mundo, lo digo con conocimiento porque tuve la bendición, junto con mi familia, de ir allí a Auschwitz en Polonia. Hicimos ese viaje porque era un anhelo de mi hija Jessie y fuimos hasta allá, hasta Polonia, y entramos al campo de concentración, nos dieron una visita guiada y conocimos todo ese horror. Y vimos esa cerca electrificada. ¿Y saben por qué el doctor Viktor Frankl fue a tomarse esa fotografía? Porque él quiso tener detrás suyo la cerca electrificada de Auschwitz. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando ellos ya no soportaban el sufrimiento que les infringían los nazis allí en el campo de concentración, entonces ya no podían más y renunciaban a la vida. Se echaban a correr hacia la cerca electrificada y una de dos, o el centinela nazi desde la torre les disparaba y los mataba, o lograban evadir los balazos para llegar a la cerca y electrocutarse y acabar con sus vidas. El doctor Viktor Frankl, en uno de sus
libros que ha trascendido a la humanidad, que se llama El hombre en busca de sentido, dice que allí se paró varias veces. Ya no podía más con el sufrimiento. Miren una imagen de cómo estaban perseguidos esos niños judíos. Miren a un niño allí levantando sus manitas. ¿Cómo comprender? ¿Cómo comprender que la vida es tan difícil, tan cruel? ¿Cómo entender que tus sueños se despedazan? ¿Cómo puede un pequeñito de esa edad no estar abrazando a un amigo, jugando con una pelota? ¿Cómo puede ser que un niño esté levantando sus manitas delante de los soldados? Así miro a nuestros niños con sus tapabocas, con sus cubrebocas, en medio de una pandemia. ¿Por qué esos niños no están sonriendo, no están cantando, no se están abrazando, no están jugando juntos? Cada generación, cada grupo de vida tiene sus retos. Cuando yo era niño, no había pandemia. Había piojos y ratas. Nos salían mezquinos en las manos. Teníamos giotes en la cara de la desnutrición. Pero no teníamos pandemia. No había distanciamiento social. Nos tomábamos de las manos y cantábamos: a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su caja de miel. ¿Ven? Pero teníamos otros problemas. Teníamos zapatos de hule, teníamos la ropita rota y no teníamos un futuro. Y la diferencia entre una persona derrotada por esas circunstancias y una persona victoriosa la hace la fuerza, la verdad con que luche por la justicia de Dios. El Señor no dijo que era fácil, dijo: tomen armas de justicia a diestra y a siniestra. Eso dijo Dios. Dijo además: dichosos los que tengan hambre y sed de justicia. No los que piensen en la justicia, no los que anhelen dulcemente la justicia, no los que pidan religiosamente la justicia, los que tengan hambre y sed de justicia, los que en medio de la adversidad digan al justo que le irá bien, los que se limpien las lágrimas como mi madre con tal de dar esperanza a un hijo, y sonrían en medio de las batallas y le digan: todo va a estar bien, hijo, todo va a estar bien. Porque a esos Dios bendice sobremanera. Los bueyes doblan la frente imponentemente mansa por los mismos dolores. Los leones la levantan. Y esa capacidad la tuvo el doctor Víctor Frank. Miren, cuando él era un niño, lo van a ver en una fotografía. Nosotros lo tenemos en la página 1. Ahí está con sus dos hermanitos. Él es el de en medio, el peloncito. Estaba bonito porque peloncito es sinónimo de bonito. Peloncito, sinónimo de bonito. Y ahí está el doctor Víctor Frank. Véanlo cuando creció y era un joven. Ahí está con su familia. Su papá, hermanos, era funcionario del gobierno prusiano. O sea, era un señor con un puesto político. Así que, pues para ese muchacho todo marchaba bien. Véanlo cuando se casó
Él fue un gran médico en el hospital de Viena y de pronto su vida cambió. Tocaron a la puerta de su consultorio. Él pensaba que era un paciente. Abrió la puerta y estaba frente a él un hombre con un abrigo y un sombrero que era propio de la Gestapo, la policía nazi. Él dijo: buenas tardes, ¿en qué les puedo servir? ¿Doctor Víctor Frankl? Y él dijo: sí, así es, soy el doctor Víctor Frankl. Nos va a acompañar, está detenido. Y lo llevaron a 4 campos de concentración. Nunca más volvió a ver a su esposa. Ella murió en uno de los campos de concentración a que fue llevada. Nunca más miró a sus padres, a su familia. Él fue despojado de todo. Y dice en su libro El hombre en busca de sentido que cuando llegó al campo de concentración, dice al de Auschwitz, que entonces él llevaba un portafolios y los nazis de inmediato querían despojarlo de él. ¿Saben por qué? Porque buscaban oro, buscaban joyas, buscaban dinero. Y él les dijo: no traigo nada, ábranlo, son puros documentos, son papeles, son mis investigaciones, mis escritos como psicólogo de la Universidad de Viena, del Hospital de Viena, no es nada que les pueda servir. Y estos pues le quitaban. Mi familia y yo vimos un lugar en Auschwitz donde tienen todas las maletas que lograron conservarse. Todas obviamente vacías y todas con historias dolorosas de familias que fueron despojadas. Y el doctor Víctor Frankl, bueno, pues ya no pudo más que entregar esto. Los nazis se lo llevaron y además le advirtieron: tienen que quitarse la ropa. Dice el doctor Víctor Frankl que él preguntó: ¿quitar toda la ropa? Sí, tienen que estar desnudos, van a ir a las regaderas. Y dice el doctor Víctor Frankl que en ese momento, totalmente desnudo, dice él, literalmente desnudo, comprendió que en la vida no tenemos excepto lo que está en el corazón. ¿Saben por qué? Porque a él lo formaron junto con otro judío que quizás no tuvo los estudios de él, junto a otro judío que quizás había sido un millonario, y en ese momento no había diferencias. El doctor Víctor Frankl a los 25 años recibió una carta de felicitación del doctor Freud. Era un hombre exitoso y de pronto estaba desnudo, literalmente. Dice que entonces con bayonetas les dijeron, picándoles las espaldas: todos a las regaderas. Y todos ellos sabían lo que podía pasar. Podían de pronto abrirse los orificios de las regaderas y, bendito Dios, caer el agua helada que bañaba sus cuerpos. Pero todos los judíos sabían que a veces, en lugar del agua, salía el gas venenoso para acabar con sus vidas. Y dice el doctor Víctor Frankl que al entrar, desnudo ya, sin ninguna honra, sin ninguna vida social, sin ninguna riqueza, ni siquiera su posición intelectual en la Universidad de Viena, desnudo así, dice que comprendió que lo único que tenía era lo que había en su corazón. ¿Y saben lo que había en su corazón? Lo único que vino a su mente, a sus recuerdos, estas palabras que él repitió al entrar: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La oración que todos los niños judíos aprenden de sus padres. ¿Saben qué significa, hermanos? Significa que lo que nuestros padres graban en nuestros corazones es lo único que permanece.
mi madre grabó estas palabras. Todo va a estar bien, hijo. Todo va a estar bien. Y nunca pensé que 90 años después me iba a volver a dar ese regalo al decirme, sonriendo, con 96 años de edad, hijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. 90 años después, la misma sonrisa, el mismo anhelo de que el hijo no se preocupe, que el hijo confíe. ¿Saben cuándo se borra eso? Jamás se borra. El doctor Víctor Frank no tenía en ese momento toda la erudición que adquirió en la Universidad de Viena. No tenía todas las investigaciones de los grandes pensadores. Él dominaba la filosofía, dominaba la ciencia. En ese momento no tenía más que esto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que era la oración que su papá y su mamá seguramente le habían enseñado. ¿Qué tenemos? ¿Saben qué tenemos? Tenemos lo que los padres nos enseñan, pero no con sus palabras. Ojalá fuera tan simple. Con su vida, con su sonrisa, con su mirada. Ellos te están mirando, ellos están aprendiendo. Dile al justo que le irá bien. Dile a tus hijos que les irá bien. Diles que comerán del fruto de sus manos. Llena sus corazones de esperanza. Llena sus corazones de fe en la justicia de Dios. Miren al doctor Víctor Frank ahí, en 1947, en esa fotografía, delante de la cerca electrificada. Miren su sonrisa. Apenas puede intentarla. Hacía 2 años, solo 2 años, y fue a visitar ese lugar y se quiso tomar esa fotografía para decir, no era lo que ellos decían. Ustedes saben que los nazis les llamaban ratas, ratas. No los trataban como humanos, no se referían y no se dirigían a ellos como humanos. Ratas les decían. Y el doctor Víctor Frank dice que a veces se sentía eso. ¿Quién no se ha sentido así? El rechazo, el juicio, la crítica de los demás acaba haciéndote mirarte como los demás te miran. Y dice el doctor Víctor Frank que cuando ellos decían eso, él cerraba los ojos y se imaginaba que estaba dando una conferencia en una gran universidad y que estaba él dando clases en una gran universidad, y esos sueños, que eran lo único que tenía, los aferraba a su corazón. Miren esta fotografía del doctor Víctor Frank en Nueva York. A mí me encanta mirar esa fotografía, me encanta porque me hace pensar que en efecto la vida pasa. Y para muchos hermanos, la vida significa victoria, realización y no derrota, frustración. Porque dice el Señor así, en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Un hijo de Dios debe creer que su ser y los suyos como ramas reverdecerán. El doctor Víctor Frank dice que él se quedaba así, imaginando
convenciendo a su alma de que eso iba a pasar y de que él iba a ver la bendición de Dios. Dice Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Víctor Frank había sido despojado de honra, de justicia. Había sido humillado, llevado desnudo entre todos los judíos. Lo rescató lo que su padre y su madre grabaron en su alma. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Era el recuerdo de su fe de niño. Era el recuerdo de su oración de niño. Víctor Frank no era un creyente. Había abandonado como muchos la fe. Tanta erudición, tanto conocimiento lo habían apartado de su fe. Pero en ese momento, en esa situación límite, como la llamaba Karl Jaspers, otro pensador alemán, en ese momento él descubrió que todo el conocimiento intelectual que lo había llevado a apartarse de Dios no significaba nada. Miró a su alma y ¿saben lo único que encontró? La marca de fe de sus padres. Cuando de niño le enseñaban, repite la oración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y tal vez como todos nuestros niños, él la repetía quizás entre molestia y enfado, como a veces nuestros niños. No dejes de decirle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. No le digas con tus ojos sin ilusión, no le digas con tu actitud de derrota que todo está perdido. Dile con tu corazón que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Si yo miro mi corazón, allí puede no estar mis lecturas y lecturas y lecturas de filósofos, pedagogos, psicólogos, escritores, poetas. Todo eso podría no estar. Pero ¿saben lo que está? Lo que está son las palabras que me dijo mi mamá cuando al verme llorar debajo de esa mesa recogiendo quesadillas, se limpió sus lágrimas. Hizo el esfuerzo de una sonrisa. Tomó las mismas palabras. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Saben qué me hizo pensar? Que en su corazón de madre, en sus ojos de madre, aunque tengo 61 años, yo sigo siendo su niño. Y me sigue mirando con preocupación, con las angustias propias de estos momentos. Y ella se levanta de sus 96 años y sus dificultades para oír, para caminar, para hablar, y vuelve a sonreír y hace la fuerza en la cara, como ella dice, para decirme, todo va a estar bien, hijo. No podemos bendecir a los hijos de otro modo. La religión
En momentos así resuena muy lejos. La cultura, en momentos así, no significa nada. Aún la riqueza, me imagino yo, en momentos así no sirve de nada. Desnudo ante la vida, empujado por una bayoneta, con el miedo de entrar a ese baño, mirando las regaderas, pidiendo a Dios que salga agua y no gas venenoso. No sirve nada, excepto lo que tus padres marcan, lo que tus padres siembran, lo que tus padres sellan, porque no solamente es con sus palabras, es con su ejemplo. Por eso el Señor te dice hoy en el Salmo 103 que te reconcilies con Dios. Porque mira, si tú y yo no estamos reconciliados con Dios, si en nosotros mismos no hay esperanza y convicción, ¿sabes lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que nuestras palabras van a ser címbalo que retiñe, metal que resuena. Eso van a ser nuestras palabras, nada más. Y eso no va a servir de nada. El Señor dice en el Salmo 103, por eso bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Créelo, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Te irá bien y comerás del fruto de tus manos. Créelo y lo podrás transmitir a generaciones y generaciones. Y esas palabras los van a acompañar para siempre. Dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Isaías 3:10. Cuando lo leo, hagan de cuenta que siento que el Señor le dijo a mi madre, dile a Julio que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Dile a ese pequeño que recoge quesadillas partidas del suelo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Pero díselo no solamente con tus labios, díselo con esa sonrisa. Aunque te cueste mucho trabajo, porque estás llorando, sonríele a tu hijo. Y límpiate las lágrimas. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a infundir esperanza con esos ojos de tristeza? Limpia tus lágrimas, Amparito. Limpia tus lágrimas, Amparito. Y a ver, sonríe. Y dile a tu hijo, toma su barba, levanta su carita y dile, te irá bien y comerás del fruto de tus manos. Y cuando mi madre lo hizo, ¿saben qué sucedió? Lo creí. Lo creí. Lo creí. Lo creí. Y lo sigo creyendo. Y siempre lo creo. Y por si me hacía falta, hace una semana, Dios me permitió volver a mirar ese mismo rostro 90 años después.
90 años después, diciéndome las mismas palabras. Porque para sus ojos de madre, yo no puedo dejar de ser su pequeñito al que quiere proteger. Y ante los ojos de Dios, sábelo, tú eres su pequeñita, su pequeñito, al que hoy el Señor te dice, te irá bien y comerás del fruto de tus manos. Esto va a pasar. Vamos a estar bien y vamos a comer del fruto de nuestras manos. Pero no si esta pandemia te roba tu esperanza. Y si te la roba, se la va a robar a los tuyos. Limpia tus lágrimas. Esboza una sonrisa y dile ahora mismo a tus hijos, dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Que vendrán bendiciones. Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ora al Señor y dile, Señor bendito, recibo esta palabra tuya. Recibo este llamado tuyo. Recibo, Señor, tu voz diciéndome que limpie mis lágrimas, que esboce una sonrisa para que levante la cara de mis hijos y les diga con fe, con convicción, con esperanza, que les irá bien y comerán del fruto de sus manos. Señor, en esta hora, permite que tu Espíritu Santo sea quien limpie las lágrimas de nuestros ojos, quien borre los temores, quien levante, Señor bendito, los corazones caídos, las manos debilitadas, las rodillas endebles. Que sea tu Espíritu Santo, Señor bendito, quien sane las heridas, quien restaure las esperanzas. Levántanos de este suelo, Señor bendito, donde recogemos quesadillas rotas, donde vemos, Señor, los sueños, las ilusiones, los proyectos que teníamos antes de esta pandemia, como quesadillas rotas en el suelo. Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones, renueva nuestras esperanzas, limpia nuestras lágrimas y danos la fuerza para esbozar una sonrisa y decir al justo que le irá bien, decir a nuestros hijos, a nuestros nietos que les irá bien y que comerán un día muy pronto del fruto de sus manos, que irán a Viena, entrarán a la casa de Freud y mirarán los muebles donde ese hombre fue abatido por la muerte de su hija. Señor bendito, gracias porque tú fuiste fiel. Todo estuvo bien. Todo estuvo bien. Gracias, Señor. Todo estuvo bien. Era verdad. Era verdad lo que mi madre me dijo. Todo estuvo bien. Así fue. Veo mi vida, Señor. Veo la vida de mis hijos.
mis nietos, los años que me diste, todo estuvo bien. Estuvo bien, Señor. Era verdad. Todo estuvo bien. Gracias. Gracias, Señor. Salí de ese lugar y me llevaste a donde nunca imaginé. Y me diste todo lo que no tenía. Gracias, Señor. Todo estuvo bien. En verdad, muchas gracias. Todo estuvo bien. Gracias, Señor. Yo te pido que en la vida de mis hermanos que confían en mí, que esperan este mensaje cada domingo, tú les regales la bendición de que también sus hijos, sus nietos, toda su familia esté bien. Que la gracia que tuviste conmigo, la gracia que acompañó mi vida, siempre esté con ellos y les guarde y les permita a ellos, a sus hijos y a sus nietos un día decir que todo estuvo bien. Queda con ellos, Señor. Guárdalos y bendícelos. Ellos esperan este mensaje cada domingo. Confían en mí como tu siervo. Creen que a través de mí, Señor, tu Espíritu Santo habla. Yo te ruego, Señor, que tú respaldes esta palabra y que ellos reciban bendición por tu gracia infinita. Dile, hermano, hermana, que estás escuchando esta transmisión y tal vez por primera vez estás escuchando un mensaje bíblico. Dile, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo necesito, Señor, esa fe. La fe que tuvo el doctor Frankl para decir, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, para regresar a su fe de niño cuando más la necesitó. Dile, yo necesito esa fe, Señor, de creer que todo estará bien, para transmitirlo así a mis hijos, a toda mi familia. Señor, necesito esa fe. Dile, Señor, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, Señor Jesús, y llévame, Señor, a ver tu bendición y tu justicia. Dile, Señor, a mi corazón que me irá bien y que comeré del fruto de mis manos. Dile a mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo diga aquí adentro a mi corazón que así será, que me irá bien, le irá bien a los míos y comeremos del fruto de nuestras manos. Gracias, Señor bendito, por tu palabra, y gracias, Señor, por el corazón dispuesto de mis hermanos a esta predicación. Bendícelo, Señor, respalda la palabra de tu siervo y que esta bendición que tú has dado a mi vida esté en el hogar de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.